Queridos amigos, sean bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre. Hoy tenemos un tema nuevo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la inteligencia, los diferentes tipos de inteligencia y cómo desarrollar la inteligencia y sobre todo la importancia de desarrollar la inteligencia. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de borrón y cuenta nueva, el poder de la resiliencia. ¿Qué es eso de la resiliencia? Y doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña en este video. Muchas gracias y bienvenidos a todos a este nuevo video. Bueno, antes de todo yo quisiera explicar algunas inquietudes de nuestra audiencia. La primera, bueno, algunos me han preguntado por qué Itamar no aparece en el video. Y bueno, pues es simplemente porque no quiero aparecer en cámara Sí, es su por derecho. ahora, Es su sí, derecho. por ahora, por ciertas razones Bueno, y eso. perfecto. Bueno, esa es la primera. Y la segunda es que, bueno, algunos me dicen, pero ¿y qué tiene que ver esto con las cosas espirituales? Estamos hablando de psicología, son problemas, son temas un poco técnicos. ¿Qué tiene que ver esto con la cuestión espiritual? Pues está todo ligado, Mm. en realidad. Ahora, cuando de pronto ustedes no se dan cuenta ahora, pero cada tema de esta serie es, es parte de una cadena que nos lleva de un punto A a un punto B. Está, están más o menos, por no decir que casi perfectamente alineados los temas. La idea es de explicar cómo el plan de salvación es algo mucho más amplio. La mayoría de las personas piensan en la cuestión espiritual como simplemente algo místico, litúrgico, y la espiritualidad va mucho más allá. Y la metodología justamente nos ayuda a ver de una manera más profunda, pero también de una manera más amplia. Es decir, que vamos a ver esos temas espirituales tratándolos de una manera práctica. La metodología nos lleva también a enfocarnos y a concentrarnos en los temas prácticos de la vida, ¿sí? Y Jesús se encargaba y se interesaba en los problemas prácticos de la vida de las personas. Él estaba en contacto con las personas, trataba las problemáticas de las personas, daba soluciones y mostraba el camino. Entonces nosotros estamos haciendo simplemente lo mismo. Entonces, para asegurar a algunos que de pronto piensan nos estamos desviando del tema espiritual, realmente no lo es. Es muy importante entender, por ejemplo, un tema como la inteligencia de muchos niños que están en sufrimiento cuando podían ser perfectamente felices. Y todos estos temas tienden a abrir nuestra mente a la comprensión del otro, que es justamente lo que hizo Jesús. Jesús vino para acercarse a nosotros, para llegar a nosotros, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Entonces, mismo si los temas a veces tienen un enfoque un poco técnico, un poco científico en cuanto a los aspectos de la psicología, mismo así estamos tratando temas espirituales porque lo más importante es el ser humano, lo más importante es el plan de salvación que hizo, que puso Jesús allí para salvarnos, para restaurarnos, para transformarlos, y es lo que estamos haciendo en esta serie. Entonces, bueno, esto para asegurar, tranquilizar a algunos que me dicen, bueno, están un poco desviando de los temas espirituales, no se preocupen, estamos siempre enfocados. La razón de ser de este movimiento es dar la verdad, hablar de la verdad de Jesús. Y el día de hoy yo tenía una sorpresa especial para compartir con ustedes y quisiera que escuchemos atentamente. Tuvimos una entrevista con un personaje llamado Simon Schmidt, entonces la vamos a poner a continuación, ya está grabada, la grabamos la semana pasada y al final vamos a continuar con el tema explicando algunas cositas. Entonces vamos a hablar del tema de la resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia? Un detalle importante es de que la entrevista fue hecha en francés y nosotros hicimos una traducción del video en audio. Entonces, bueno, a veces un poquito la sincronización no es perfecta, pero no se preocupen. Para nuestros amigos de habla francesa, pues van a tener la traducción en francés. Y contrariamente a lo que dice aquí en el video, pues la traducción no fue hecha por Itamar, fue hecha por Eden López. Entonces, vamos a ver el video. Queridos amigos, hoy tenemos un invitado en nuestra serie que se llama Simon Schmidt. 36 años, tengo parálisis cerebral, tengo problemas para caminar, tengo una columna vertebral artificial, tengo una discapacidad invisible que es la dispraxia, pero estoy bien. Exactamente. Y precisamente el tema de hoy es la resiliencia. Y es un tema tremendo, ¿cierto? Sí, es un tema hermoso. Creo que es en cualquier caso para mí un enfoque interno muy profundo. De hecho, es algo que trato diariamente a partir de una dificultad importante. Mi filosofía es
a partir de un problema llegar a encontrar una solución para que después esa dificultad no se vuelva a producir y así lo pueda convertir en una fuerza. La resiliencia se basa en experiencias para evitar precisamente problemas futuros y bueno, este es un aspecto de la resiliencia. Es también basado a partir de la experiencia para justamente evitar los problemas futuros. Y eso es un aspecto de la resiliencia. Ah, ok. ¿Cómo se pasa? ¿Tú tratas de adaptarte o tratas de adaptar tu entorno a ti? ¿Cómo se pasa? Son las dos, son las dos. Hay que, cuando somos resilientes, estamos tranquilos, generalmente tenemos una necesidad, un objetivo, vivir bien en seguridad. Bueno, eso queda un objetivo y antes hablábamos de un desafío. Es un desafío y para mí, en vista de mi situación, a mí el objetivo está ahí y efectivamente hay que adaptarse, adaptar su ambiente, adaptarse a sí mismo, adaptar su comunicación, estar claro, conciso, preciso. Efectivamente hay que ser astuto y también en la resiliencia hay que ser inteligente, ser capaz de adaptar mis palabras, también adaptar los objetos. Tengo muchos objetos en mi ambiente. El ambiente en mi casa es muy sencillo, tengo palitos para recoger las cosas que están en el piso, o sea, creé unas herramientas para facilitar todo eso y la tecnología me facilita mucho para, para tener una continuidad. Y cuando somos resilientes, hay que ser capaces de estar concentrados y también ser capaz de, hay que ser capaces de reconocer que no podemos hacer Accepter de ne pas todo pouvoir tout faire, oui, solos mais savoir. todo el tiempo, saber delegar, tener confianza, dar confianza y para poder estar bien concentrados en el objetivo. O sea, que para mí es muy importante, o sea, moverme, comer, estar en seguridad, pero también tengo una visión sobre del mañana. Cuando somos resilientes, hay que tener una capacidad, desarrollar una capacidad de volver a hacer los esfuerzos, repetir los esfuerzos. Cuando veo mi día, o sea, a todo el mundo le gusta llenar bien su día, pero yo justamente intento de no llenarla mucho, porque yo sé que mañana, pasado mañana y pasado mañana tendré que dar más esfuerzos. Inclusive hay una planificación y eso permite adaptar su desafío en un límite y Vivre au para jour le poder jour et vivir día tras avancer. día. O sea, para mí, o sea, yo siempre vivo el mismo, o sea, desafíos. Es un desafío perpetuo. Es como los Juegos Olímpicos, eso es para mí lo mismo. Mis Juegos Olímpicos sería vivir en total autonomía, sin necesidad de una persona. Y lograrlo sería una satisfacción muy grande para mí. Y por eso la resiliencia, hay esfuerzos continuos, cada movimiento para ir a moverme, coger algo que está en lo alto, recoger una almohada, prender una computadora, todo lo que es delicado, tengo que ser capaz de repetir los esfuerzos. Por ejemplo, la reeducación, el trabajo, necesito ser puntual, o sea, todo eso necesita una organización. Es que es interesante que tú hablas de desafíos del cotidiano, de cada día, pero yo sé que en tu vida has hecho cosas mayores y como me dijiste antes, habías integrado equipos de trabajo acerca del handicap en empresas muy importantes como EDF y otras. Es que nos podríamos contar un poco más acerca de esas experiencias porque justamente hay personas que no tienen la condición que tú tienes y no han ido tan lejos. Entonces sería interesante saber un poco más
acerca de esas experiencias. Bueno, en la resiliencia me he dado cuenta que podemos pasar por etapas. Por ejemplo, en un primer tiempo yo busqué hacer una fuente para mí mismo. Y bueno, eso es importante. Y enseguida, con la experiencia, el tiempo, los estudios, el trabajo, pude adquirir experiencia sobre cómo hacerlo. Y me preguntaron y me di cuenta, y estaba todo contento, que me he dado cuenta que podía ser una fuente para los demás. Y es verdad que en una asociación que me gusta mucho, que se llama France Handicap, trabajé mucho y pude ser el líder durante un momento sobre el transporte, movilidad, el alojamiento. Animé grupos de trabajo, tuve la responsabilidad indirecta o directa de 12.000 personas que usan transportes para situación de dificultad, o sea, handicapé, y pude adquirir experiencia y me acompañaron, obviamente, no estaba solo, pero pude cultivar una resiliencia para los demás y para mí eso era muy importante de compartir. Es decir, que tratando de ser una fuente de inspiración para ti mismo, fuiste una fuente de inspiración para los otros. Bueno, lo intenté, bueno, sí, traté de transmitirlo y de compartir una experiencia y finalmente lo diario nos damos cuenta que podemos adquirir un conocimiento y saber hacer cosas útiles para los demás. Y pienso que tenemos a menudo, y me gusta hablar con personas en situación de minusvalía, porque tenemos pequeñas astucias, ayuditas para cómo no cansarse rápido. O sea, tengo hasta una visión deportiva de esto. O sea, es algo físico, un esfuerzo cotidiano. Y cuando ya lo asimilamos es más fácil y somos más eficaces. Ok, si tuvieras que dar un consejo a nuestros oyentes, ¿qué les dirías tú en este momento? La adaptabilidad es importante, ser capaces de adaptarse, charlar con los demás, porque podemos reforzar nuestra resiliencia con la ayuda de los demás, compartir y también ser astuto, porque no pararse en una dificultad un muro, y parece que no lo atravesamos, pero hay manera de pasar al lado, de pasar encima, al lado, de subirlo, pero con la ayuda de alguien. Y bueno, en sí el muro se puede atravesar. Gracias, Simón, y gracias por el tiempo que pasaste con nosotros aquí en la cadena. También agradezco a nuestros oyentes. La semana próxima nos vemos con un nuevo tema. Probablemente vayamos a entrevistar a una atleta paraolímpica y bueno, los contactos están en negociación y vamos a ver si la próxima semana podemos estar o la semana que sigue podemos entrevistarla. Hasta la próxima. Chao. Bueno, interesante entrevista, ¿no, Itamar? Sí, muy interesante. Hay muchas cosas que aprender acerca de estas personas. Simón es una persona que yo admiro mucho, que conozco desde hace algún tiempo. Hacemos actividades deportivas juntos a menudo y es alguien de quien yo he aprendido bastantes cosas. Entonces, el poder de la resiliencia es ese pequeño recurso que tenemos adentro y que nos lleva a seguir adelante a pesar de las dificultades. Ahora, ¿cómo funciona la resiliencia y qué es la resiliencia? Vamos a ver una definición. Yo quise colocarles aquí una definición del sitio Wikipedia. Me parece muy interesante, entonces yo quisiera invitar a Itamar a leerla. La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 60. En un principio se interpretó como una condición innata, luego se enfocó en los factores no solo individuales, sino también familiares y comunitarios y actualmente en los culturales. Los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso de baño comunitario y cultural que responde a tres modelos que le explican
un modelo compensatorio, otro de protección y por último uno de desafío. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se define como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente en las situaciones adversas. Muy bien. Nos encontramos que aquí la resiliencia ha tenido una evolución en su definición, primero de una manera individual y hoy en día se considera también de una manera colectiva o como baños comunitarios, es decir, en medio de una familia donde la gente, las personas, los miembros de la familia tienen resiliencia, los otros miembros nuevos que enfrentan una dificultad van a tener mucho más posibilidades de salir adelante a pesar de las dificultades. Y lo mismo es válido a nivel de una comunidad. Hay ciudades inclusive en las que las personas son mayoritariamente resilientes y esto le facilita las cosas, digamos, a las personas que llegan en esa comunidad o que ya viven allí y que tienen una dificultad. Entonces, vemos que la resiliencia es a la vez un proceso individual, pero también un proceso colectivo. Y vamos a explicar este asunto del modelo, los diferentes modelos, aunque se presentaron 3 modelos, el modelo Compensatorio, de compensatorio, protección de y de protección y desafío. de desafío. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es que todo esto funciona. Ahora, el asunto empieza por una situación adversa. Tenemos a un individuo y esa situación le toca a este individuo. Ahora, ¿qué reacción va a tener el individuo? Primero, una reacción de protección. ¿Por qué? Porque pues es lo que todos hacemos. La primera cosa que hacemos cuando vemos una situación complicada o un peligro es protegernos. Yo pongo a menudo el ejemplo de un terremoto. Cuando hay un terremoto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Nos protegemos. Hacer salir a todo mundo del Sí. edificio, El primero no es empacar buscar, maletas, ¿eh? no hay que buscar un punto de seguridad y tenemos el primer reflejo, es el reflejo de protección. Entonces, y ese reflejo de protección está condicionado por diferentes cosas. Hay personas que en el caso de un terremoto van a entrar en pánico y no son para nada eficaces. No son capaces ni de abrir una puerta. ¿Por qué? Porque no están adaptados a ese tipo de situaciones. Entonces, el primer reflejo es un reflejo de protección, pero con el terremoto igual, después de que el terremoto ya sucedió, ¿y qué sucede? Yo voy a entrar a evaluar los daños, ¿sí o no? Sí, Entonces digo, bueno, es que mi casa, ¿puedo entrar o no puedo entrar? ¿Sí? sí. Y si no puedo entrar, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces yo voy a entrar voy a decir, bueno, ok, no puedo entrar, entonces no puedo recuperar mis cosas en seguridad, entonces no voy a tomar el riesgo. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a buscar una Ayuda. solución, de pronto buscar dónde ir a vivir, construir una pequeña cabaña con los medios que tenga a la mano. Entonces hay un proceso de adaptación, ¿sí o no? Sí, Y una vez que llegamos al proceso de adaptación, entonces entra el proceso de la reconstrucción. El desafío, ok, está bien, yo perdí mi casa, pero yo no me voy a quedar en esa condición. Entonces voy a reconstruir mi casa. Voy a reparar los daños o voy a hacer que destruyan la casa y vamos a construir una nueva. Y eso implica un proceso de adaptación. ¿Ok? Entonces, son mecánicas muy importantes. Muy bien, entonces, ese proceso, entonces aquí tenemos el proceso de la compensación, el proceso del desafío, que entran todos como una respuesta equilibrada a una situación adversa. ¿Estamos? Entonces, la compensación, mecanismo de compensación, mecanismo de protección y mecanismo de desafío. Cuando estos 3 elementos están presentes en el proceso de la resiliencia, se alcanza el equilibrio. Ahora, esto es visto desde un punto de vista individual. Ahora, desde un punto de vista social, ¿cómo se vería el asunto? Es que todos reaccionan igual, no, ¿no? Vamos a ver que hay algunas diferencias. Pues bueno, hay una situación adversa que afecta a todo el mundo, una comunidad, y en esa comunidad hay diferentes individuos. Hay 3 individuos en este ejemplo, pero obviamente esto se aplica a escalas de cientos, a veces de miles de personas.
Entonces, el primer individuo, como el ejemplo que presentamos antes, empieza por qué proceso. Protección, Protección seguido de un de proceso de qué? compensación De compensación, y después de de desafío. desafío. Es decir, esta persona va a actuar de una manera equilibrada. ¿Ok? Otro individuo desarrolla el proceso de protección como el anterior, pero se queda allí. ¿Qué sucede con esa persona? Pues no avanza, se pone defensivo. Defensiva y puede entrar en un proceso depresivo, ¿sí o no? Sí, Eso es un estado de desequilibrio. Y otro individuo va a ser igual reflejo de protección, va a ser una compensación, pero se va a quedar allí. ¿Qué desarrolla esto? Violencia. Es decir, la agresividad. La agresividad, la reactividad. Y esto también es un estado de desequilibrio. Entonces, cuando se analiza, por ejemplo, la situación, ahora recientemente tuvimos en Francia los problemas de la mutinería en diferentes ciudades donde destruyeron un montón de lugares públicos y debido a lo que sucedió, bueno, el evento que sucedió con respecto a este policía que mató a un muchacho. Y nosotros vemos de que esto es muy revelador de un estado de resiliencia no equilibrada en una parte de la comunidad. Nosotros vemos de que hay personas que están en un estado de depresión y otros están en un estado de compensación por el lado de la, como dijéramos, es decir, están desequilibrados porque, porque solo desarrollaron protección y compensación. exacto, Y diríamos que la mayoría está así, en sí, ese estado. la mayoría está así. Cuando una persona desarrolla un proceso de compensación sin el desafío, esa persona va a compensar de una manera que no es aceptable para la sociedad. Por ejemplo, un muchacho que hace frente a una inigualdad social, esto es una situación adversa, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí, No es justo, no estoy defendiendo, ni estamos juzgando tampoco, tratamos de explicar el mecanismo. ¿Qué va a suceder? Va a reaccionar a esta dificultad de la siguiente manera. Va simplemente a buscar un mecanismo de compensación no aceptable por la sociedad. Y a menudo, y no estoy diciendo que todos los que están en esa situación caen en esto, pero a menudo, por ejemplo, van a ser las drogas, ser la violencia, etcétera. Entonces son muchachos que van a entrar en un proceso de conexión de la sociedad en el cual ellos van a fijar sus propias reglas. Y como no hay desafío, porque el desafío consiste en decir, ok, está bien, yo perdí o está bien, no tuve las mismas oportunidades, está bien, fui discriminado, está bien, pasó esto, pasó lo otro, tuve un accidente, pero yo me voy a levantar y voy a seguir adelante con la sociedad. Cuando no hay desafío, la persona se levanta, hace una compensación y como no tiene desafíos, entonces simplemente escoge las soluciones más fáciles. Y ese es el gran problema. Entonces, la resiliencia implica una resiliencia equilibrada, implica esos tres procesos, el proceso de compensación, un mecanismo de compensación, de protección y de desafío. Y si los tres están presentes, esto implica que la persona verdaderamente va a ser productiva en la sociedad. Entonces, nosotros vemos hasta qué punto es importante este tema de la resiliencia, ¿no? Bueno, yo quisiera citar el caso de un personaje bíblico que encontramos en Primera de Reyes 19, 1 al 18, y es el profeta Elías. Elías. ¿Sí? Elías había enfrentado una situación muy complicada. Bueno, para los que no conocen esta historia, yo les invito a que vayan a la Biblia y lo lean completo. Pero en resumen, Israel se había desviado de la verdad y estaban adorando un Dios que no era su Dios, un Dios Baal, y Dios envía a Elías a demostrar que Dios es el Dios verdadero. Entonces hay un milagro que sucede allí y todo Israel acepta a Dios, pero en ese día también son destruidos los profetas de Baal, aquellos que habían matado a todos los profetas de Dios. Son escenas bastante violentas. Y nosotros vemos que Elías pasa por un proceso interesante. Entonces, no sé, quisiera que Tamar lo leyera para... Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo:
Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Nosotros vemos que Elías pasa por un proceso depresivo allí, ¿sí o no? Sí, Ahora, digo que había una base de verdad, Elías se sentía indigno, ahí y, está solo en un y, proceso de y de hecho lo protección. somos, ¿no? Somos indignos. Y está en un proceso de protección. Hay un proceso de protección en el cual él quiere escapar a ese sufrimiento, porque la situación trae sufrimiento. Un psicólogo moderno hoy llamaría esto un estrés postraumático, Mm, porque es como una escena de guerra lo que él vivió, ¿sí o no? sí, Y ahora está amenazado y sabe que lo van a matar. O sea, él está seguro que lo van a matar, aunque no sucedió esto, pero teme por su vida y esto va a activar mecanismos de protección. Hay una adaptación, ¿sí o no?, en esta historia. ¿Qué hace Elías? huye, Versículo 3, él huye. Entonces hay un mecanismo de adaptación, ¿sí o no? sí. Pero ¿qué es lo que falta en este esquema? Falta la compensación Si hay la compensación para, o sea, no, no hay compensación. de adaptación, sí. No, o sea, por el momento yo lo único que veo es protección, porque no hay compensación y no hay desafío. Bueno, sí, es verdad. No hay ni compensación ni desafío, efectivamente. Y él desea morirse, ¿sí o no? Sí, por Entonces, eso está en un proceso de depresión. está en un proceso depresivo y no en un proceso violento. Exactamente. Ahora, lo que sigue el texto, Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abdel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. nosotros vemos aquí el proceso completo. Es decir, que Elías está en un proceso en el cual no hay adaptación, no hay compensación y no hay el desafío, ¿no? Sí, Y vemos de que aquí Dios le da lo que la le falta. compensación y el desafío. Y hay una cosa interesante es de que esto es un lenguaje simbólico, obviamente. No todos van a morir allí, que obviamente estos pasajes a veces son violentos. Bueno, sobre todos estos textos hay un debate grande. Hay muchas personas que dicen, pero bueno, ¿cómo es que la Biblia habla de tanta violencia? Y todo esto es posible entenderlo mediante la metodología, pero nosotros nos damos cuenta de que, en todo caso, Elías aquí recibe un esquema completo de resiliencia que le hace poder seguir adelante. No sé si se dan cuenta. Sí. Y esto es un ejemplo de cómo la naturaleza humana necesita este proceso de resiliencia y necesita estar completo para poder alcanzar el equilibrio. Pues yo quería añadir algo. Sí, entonces, Eh, okay. A ver, entonces. Todo este proceso me hace pensar al proceso de la aceptación del plan de Dios que tiene para nosotros. Porque muchas veces, bueno, digamos, siempre tenemos ya un plan para nuestra vida, cosas que deseamos hacer, y no es la voluntad de Dios, entonces por más que nosotros querramos, no pasa. Exacto. Y todo ese proceso de resiliencia es el mismo proceso que pasa en la aceptación del plan de Dios. Si uno no acepta el plan de Dios, uno pues no va a reaccionar como se debe. Es que tienes toda la razón porque el pecado es una tragedia en la experiencia humana y la separación entre el hombre y Dios es una tragedia en la experiencia humana y necesitamos un esquema completo de resiliencia para poder alcanzar la salvación. Pero lo que quiero decir Mm. es que la resiliencia se desarrolla.
porque Claro, es un proceso. sí, porque uno al inicio, por ejemplo, no acepta un no. Por ejemplo, uno quiere algo de todo su corazón y no pasa. Ujú. No pasa y uno tiene que aceptar que no pasó y seguir adelante. Por eso es tan interesante el testimonio de Simon Schmidt, porque él habla de todas estas cosas. No sé si se dieron cuenta en el reportaje. En un momento dado habla, dice que es necesario aceptar que uno no puede hacer todo y que necesita ayuda de otros. Sí, Sí, todos esos elementos son súper interesantes en el esquema de la resiliencia. La adaptación, la creatividad, pero también la organización, la perseverancia. Decir, ok, hay que guardar energías para tener una, digamos, una continuidad en los esfuerzos. Eso es importante. y lo más impresionante es que Dios hace exactamente como hizo con Elías. Porque uno al Exactamente. inicio reacciona como Elías, uno puede estar en depresión, decir eso fue es una catástrofe lo que pasó, no encuentro la solución, no sé qué más hacer. Y después de un rato viene Dios y nos da la solución, nos dice, ok, yo Exactamente. tengo eso preparado para ti Ujú. y eso es lo que vas a hacer. Exactamente. Y ese es Obviamente no lo hace tan obvio, uno no escucha una voz que nos dice, o sea, no nos dice las cosas así de una, pero hay oportunidades que se presentan, cosas que pasan que hacen que Dios hable a través de eso. y Dios habla a nuestro corazón también. Sí, la resiliencia es también un proceso para desarrollar como la fe, Sí, porque es aceptación y confiar en Dios, confiar que Él tiene un plan para nosotros y que Él siempre hará lo mejor para nosotros. muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a entonces pasar a la sección de preguntas y respuestas antes de terminar nuestro tema. Sí, vamos a dar la palabra a Isabel. Más que todo, yo pienso que me tocó mucho el tema de Simón, porque es un hombre de mucha fuerza, mucho coraje, porque otra persona en su estado, él se hubiera echado a morir. Hay mucha gente que no están en esa situación como él y por cualquier, o sea, no, por una circunstancia se mueren, o sea, se echan a morir y Simón es digno de admiración Sí. porque, porque es un hombre que en su estado ha estudiado, trabajado, vive solo y se desenvuelve por él mismo, hace todo por él mismo y como repito, es digno de admiración. Y Obviamente tiene para ciertas cosas necesita ayuda, pero hace casi todo lo hace él mismo, ¿no? es una fuerza de voluntad que tiene que es admirable. Sí, 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 es una persona muy admirable, que queremos mucho, de paso. Ujú. Eh, es un amigo muy querido. En todo caso, es un ejemplo que nosotros, del cual nos podemos inspirar, ¿no? Efectivamente. Gracias, Isabel. Hermano, es de nacimiento el señor. Sí, Sí. sí, él nació así. Por eso yo estoy tratando de entrevistar a una atleta paralímpica. Tuve la oportunidad de entrenar con ella una vez y me llamó mucho la atención el pensamiento, porque ella no nació en situación de minusvalía. Ella tuvo un accidente y a raíz de ese accidente tuvo que reconstruir su vida y hoy en día es atleta paralímpica. Y esa mujer tiene una resistencia increíble. Es muy admirable. Pero hay personas así, ¿eh? Yo estoy tratando de contactarla. Bueno, es un poquito difícil el contacto, pero con la ayuda de Dios vamos a lograr entrevistarla a ella también. Sí, hermano, yo me pongo a ver que hay muchas personas que tienen tanta fuerza de voluntad y son así como el Señor. Y hay personas que tenemos todo, que el Señor nos ha privilegiado con todas las cosas, con mente, con nuestro cuerpo y todo, y no hacemos ni un poquito de lo que hace el Señor. Mm, Admirable las cosas sí. que Dios hace con las personas. Verdaderamente que Dios es maravilloso para orar en esas personas. Efectivamente, yo no sé hasta qué punto Simón es consciente de cómo él inspira a los demás, pero en todo caso yo sí puedo compartir ese testimonio porque a mí mismo él me inspira bastante, ¿eh? Y por eso me gusta pasar tiempo con él,
Me gusta sacar tiempo para charlar con él porque es una persona muy interesante y que en sus reacciones, hasta en lo más sencillo, es una persona Muy madura, que muy, inspira, muy sí, que noble. inspira, que es noble y que inspira, que da ganas de seguir adelante y uno se dice, bah, si mis dificultades no son nada, dale, vamos adelante. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tema, ya nos pasamos una vez más y como siempre estamos así en la lucha por el tiempo, ¿no? Por respetar el tiempo, pero no es nada sencillo. En todo caso, les agradecemos mucho por su atención. Les agradecemos por sostener nuestra cadena. Ya saben, si les gusta el video, no duden en darle un like, sobre todo a compartir sin moderación alguna. A nuestros amigos que nos escuchan en todas partes, les queremos de corazón y estamos haciendo esta cadena. Esta cadena es un regalo para ustedes. Tómenlo así y es un regalo para compartir, entonces no duden en compartirlo. Agradezco también a Itamar que nos acompañó en este video, al resto de las personas que estuvieron conectadas, que colaboraron con sus preguntas, sus comentarios muy preciosos. También por Simon, un abrazo. Gracias por colaborar con nosotros. Y en todo caso, esperamos continuar la próxima semana con un tema más de esta serie de la naturaleza del hombre. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao.